bienvenidos, ¿verdad? Vamos a este día hablar de este tema que es la parte o el evento más importante dentro de la vida cristiana y dentro de toda la humanidad. Esto es la resurrección del Hijo de Dios, un evento que históricamente puede ser comprobable, pero que en su palabra tenemos esa revelación. La resurrección es la declaración de Dios de que todo lo que Jesús hizo fue aprobado por el Padre. Entonces nuestra redención descansa específicamente en eso, o la resurrección garantiza que la redención del pecador es concluida, que somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos, que Dios le puso un sello a levantar a Jesús de la muerte. Debe quedar claro entonces que sin muerte, sin la muerte de Jesús, no podía haber resurrección. Para que hubiese resurrección era necesario que Él muriera. Ya entonces, por eso hemos nosotros estado hablando en el capítulo 26 de Mateo sobre la Pascua, porque el Mesías, y lo hicimos en forma de preguntas, ¿por qué es que Jesús tenía que haber muerto durante la Pascua? Y la respuesta que la Escritura nos da es porque la Pascua está relacionada directamente con nuestra redención, ¿verdad? La Pascua tiene la muerte, el derramamiento de sangre, y en Jesús tenemos la resurrección y tenemos la redención, la vida, la esperanza. Eso está cimentado ahí. Yo quiero leerle algunas porciones de la Escritura. Vamos a brincarnos un poquito en Mateo para continuar después, pero quiero leerle una parte que está en Primera de Corintios. No vamos a estudiar de esa parte, solo se la quiero leer. Primera de Corintios 15, del verso 11 al 22. Vamos a leer esa parte que habla de la resurrección, pero vamos a regresar al capítulo, a Mateo, ¿verdad? La parte final de Mateo, para seguir hablando de eso. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 11 al 22, le voy a leer. Quédese sentadito, no se preocupe. Dice la palabra del Señor. Solo busque su Biblia, ¿verdad? O si no, acérquesele ahí, ¿verdad? Aproveche para acercársele a su pareja para leer, ¿ok? Lee. Dice el verso 12. Verso 12 vamos a comenzar, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, en forma de pregunta dice acá, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, si no resucitó, ¿verdad? Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y si Él no resucitó, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la gran verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es decir, es el primero de los que han resucitado en esa forma. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es una de las citas que hablan con mucha claridad de esto de la resurrección, y creo yo que, aunque no vamos a hablar de esta porción que he leído, solo quería leerla para tener un contexto, pero es interesante ver que la Escritura dice
que la resurrección siempre ha tenido oposición. Y tiene sentido, porque ahí descansa, o ese es el evento sobresaliente de toda la humanidad en todos los tiempos. Así es que tiene sentido que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues siempre haya sido atacada. Lo fue antes, lo fue durante el tiempo de Jesús y sigue siendo atacado. Aunque hay formas de comprobar esto, la resurrección de Jesús siempre ha sido así. Ahora, nosotros que hemos estudiado Mateo, en el capítulo 26, hemos hablado de su muerte, de la Pascua, de la relación que hay, y me voy a brincar al capítulo 28, al último capítulo. Quiero brincar ahí para ver unos par de versos, pero después vamos a regresar al capítulo 26, porque lo vamos a estudiar en orden. Pero ahora quiero que veamos esto que tiene que ver con la resurrección, el capítulo 28 de Mateo, para entender algunos detallitos que están ahí sobre la resurrección, que quiero que miremos, especialmente, o dentro de ellos, cómo las mujeres intervienen, ¿verdad? En la narración de los evangelios sobresale la posición de las mujeres, de algunas mujeres, en la resurrección de Jesús. Así es que, si usted lee todas las partes finales de los evangelios, va a ver diferentes puntos de vista sobre la resurrección. Y yo quiero decirle, por favor, que cuando lea los finales de los evangelios y vea esto de la resurrección, y vea diferentes ángulos, no vaya a pensar que se están contradiciendo, porque no es así. Son diferentes puntos de vista sobre la narración de la resurrección, porque cada libro tiene un propósito diferente, y cada libro tiene un destinatario diferente, y tiene un escritor diferente. Son diferentes puntos de vista que sirven para complementar la revelación que Dios nos da. No son contradicciones para nada. Lo que quiero decir con esto es que la autoridad de la revelación que Dios nos ha dado en su palabra no está en juego cuando leemos diferentes puntos de vista. Debe quedar claro. La Biblia es la revelación de Dios y por lo tanto no tiene errores, no tiene contradicciones. Es decir, son diferentes puntos de vista. Entonces, simplemente Dios ha dado todo esto para darnos a conocer toda la revelación sobre la resurrección y sobre otros temas de la Escritura, ¿verdad? Entonces, busque por favor Mateo 28, y ahí sí vamos a ir estudiando un poquito, vamos a ver algo sobre algunos detalles que están en este capítulo 28 de Mateo, que entre ellos está esto de la resurrección. Mateo capítulo 28. Vamos a ver, ¿lo tienen? Vamos a leer el verso 1. Mateo 28, verso 1. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo. Les queda claro que está hablando de sábado, literalmente un sábado. Y dice, pasado ese día. Explicábamos que los días en la Biblia comienzan a las 6 de la tarde. ¿Ok? Comienzan a las 6 de la tarde. Y pasa toda la noche, todo el día, y a las 6 de la tarde pues cambia al siguiente día, el día bíblico. Entonces el sábado dice a las 6 de la tarde, porque dice pasado el día de reposo, después de las 6 de la tarde, dice al amanecer del primer día de la semana, ya era el primer día, ya era domingo. Dice que entonces vinieron, dice, Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, pero dice específicamente que al amanecer es el primer rayo de luz de la mañana, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por amanecer, ya era domingo. Entonces Mateo nos habla de dos mujeres llegando
a lo que nosotros llamaríamos ahora un cementerio, un lugar, una tumba, pero no a comprobar la resurrección. Eso es un dato interesante. Ellas no llegaron a ver a Jesús resucitado. Ellas llegaron a buscar el cuerpo. No llegaron pensando en la resurrección. Ellas llegaron ahí sin darse cuenta de que iban a contemplar, como dije ya, un evento que cambia la historia de toda la humanidad, pero un evento que cambió las vidas de estas personas que vieron o que estuvieron ahí en ese momento. En el verso 2 dice el verso 2 que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora debemos entender que estos eran cuevas, ¿verdad? Eran especie de cuevas y las piedras eran talladas en forma de rueda para ser empujadas para tapar la entrada. Eran piedras pesadas. Entonces el ángel llega y rueda la piedra, es decir, abrió la tumba, y debe también entenderse que no la abrió para que Jesús saliera. No, el propósito no era que Jesús saliera de la cueva, sino el propósito era que la gente viera la tumba vacía. Porque Jesús no necesitaba quitar la piedra para salir, o que un ángel le quitara la piedra a la cueva para poder salir de allá. Dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto ha sido una escena interesante, ¿verdad? Los terremotos en la Biblia siempre están relacionados con el cumplimiento de los tiempos. Ya, los terremotos tiene que ver con cuando se cumple algo de Dios, y si vemos Apocalipsis, a cada rato aparecen, ¿verdad?, los terremotos por ahí. Aquí en la declaración dice que no era un terremoto, sino dice un gran terremoto. Así es que los terremotos todavía, creo, en nuestro tiempo, los terremotos son una declaración del poder de Dios, o de la poderosa mano de Dios en este planeta que Él creó, que todavía el ser humano, aunque ya entiende cómo es que se pueden producir, todavía no entiende o no ha logrado descubrir con anticipación cuándo es que se van a dar. Aquí en California, nosotros tenemos, lo que yo tengo de vivir aquí, y los que viven más tiempo, tienen ese tiempo de estar esperando un terremoto que le llaman el Big One. ¿Cuándo va a pasar eso? No saben. Y no hay la forma de saber cuándo. Lo que sí sabemos es que detrás de cualquier cosa que pasa en la Tierra como planeta está la mano poderosa de Dios. ¿O alguien duda de eso? El único que sabe es Dios, si eso realmente va a pasar o no va a pasar. Aunque la ciencia ya tiene una manera de explicar los terremotos, la ciencia no sabe cuándo van a pasar esas cosas. Así es que por eso los terremotos, igual que otros fenómenos naturales, siempre está detrás el hecho de que sabemos de que la mano de Dios sí está detrás de todas esas cosas que nosotros vemos, en cosas raras que se ven, pero en el terremoto se ha vuelto algo común, digamos, dentro de la humanidad. Terremotos, sabemos que no podemos hacer nada, y sabemos que un terremoto pues destruye todo lo que está por ahí, ¿verdad? En este caso, aquí, específicamente aquí lo que estamos leyendo, este gran terremoto anuncia otro gran evento, y eso es la resurrección. Y la resurrección es una muestra, comparado con un terremoto, la resurrección es una muestra del gran poder de Dios, no sobre las cosas físicas, pero sobre la vida, que es algo que Jesús hizo en su ministerio, demostrar que Él tenía poder no solo sobre las aguas, los vientos, los ríos, los mares, pero que Él tenía poder sobre la vida, sobre las enfermedades. ¿Y todo eso para qué?
para que nosotros podamos descansar nuestra fe en Él. Aquí, el gran terremoto anuncia para todo el que cree en Dios el poder de Dios, pero anuncia también la resurrección, que es una gran obra del poder de Dios. Solo Él tiene el poder para eso, para dar vida a lo que está muerto. Creo yo, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, que la resurrección no solo muestra el gran poder de Dios, que es suficiente, pero también hay una declaración siempre que se habla de resurrección, y eso es la victoria. Y cuando uno piensa en victoria, siempre piensa en una batalla, un pleito. ¿Quién lo gana? La resurrección es una declaración de la victoria de Dios, de la victoria de Cristo, de la victoria de la vida sobre la muerte y sobre el mismo Satanás. Por eso es la victoria, también es una declaración del gran poder de Dios. En el capítulo 15 que les leí de Corintios, al final, en el verso 55, búsquenlo, apúntenlo por ahí, se lo voy a leer yo. Corintios capítulo 15, al final, en el verso 55, dice: ¿Dónde, oh muerte, dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está en pregunta. Luego dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el verso 55. Luego dice en el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Luego dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da al ser humano, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la muerte, la tumba, el pecado ha sido derrotado y tenemos, dice la Escritura, la victoria por medio de Jesucristo. Aquí, cuando uno lee esto, uno debe de preguntarse si uno ya tiene la victoria sobre esto, porque esta es una declaración. Dios nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos tener nosotros para tener la victoria sobre la muerte, sobre el pecado? ¿Qué necesitamos tener? Es a Jesús. Esa es una pregunta que nosotros debemos contestarnos, que cada ser humano debe contestarse. ¿Tiene ya a Jesús? Porque ahí está únicamente la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado. Vea, no sobre la resurrección. Porque aunque una persona no tenga a Jesús, va a resucitar también. Entonces, la victoria no es sobre la resurrección en sí misma. Porque aunque no crea en Jesús, va a resucitar un día. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que la resurrección no va a ser una victoria sobre el pecado, porque el pecado le va a pasar la cuenta después de resucitado. Va a tener que pagar su propia cuenta por una eternidad. Entonces la victoria sobre el pecado únicamente se consigue por medio de Jesucristo. De ahí que cada ser humano debe entender la necesidad que debe tener, que tiene dentro de sí, para entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde está la victoria. La muerte perdió su poder con la muerte de Jesús y con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en su muerte asumió, Él en su cuerpo, el castigo, todo el castigo que cada ser humano debió tener. El castigo que cada uno de nosotros merece, mereció, merece y merecerá por la inclinación al pecado, Jesucristo lo llevó en su cuerpo. Por eso es que nosotros ahora podemos gozar de la esperanza, porque Él pagó por nuestros pecados. El término teológico es, Él nos sustituyó. Él
Sustituir es quitar esto y poner otro. Entonces, nos quitamos nosotros y se puso Él, y Él llevó todo nuestro pecado y sobre su cuerpo fue colocado todo el pecado del mundo, y ahí en su cuerpo fue cobrado el precio del pecado. Por eso es que nosotros podemos decir que tenemos salvo. Por eso es que la muerte fue vencida. Por eso es que la muerte ya no tiene más aguijón para los que creen en Jesús. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Tenemos nosotros la victoria sobre la muerte, porque con su resurrección tenemos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Pero es únicamente a través de Jesús. Dice el texto que hemos leído, dice que un ángel del Señor. Es interesante porque si usted lee los otros evangelios, se va a dar cuenta de que habían más ángeles. Habían más ángeles. Pero dice Mateo se concentra únicamente en un ángel. Pero sabemos, si lee los finales de los evangelios, que habían más ángeles. Pero Mateo únicamente señala a uno. Habla de un solo ángel. Para él, para Mateo, sobresale ese ángel por algo particular o por la responsabilidad que éste tenía, que ese ángel tenía, y se refiere a él como ángel del Señor. Ángel del Señor es una expresión que en el Antiguo Testamento casi siempre, o siempre, no casi, siempre, la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra esta ángel del Señor, esta expresión, casi siempre, no casi siempre, siempre está relacionado con la victoria que Dios le da a sus hijos. Siempre que se menciona este ángel del Señor, siempre habla de salvación de algo, siempre habla del cumplimiento del plan de Dios, independientemente de lo que sea. Aparece la palabra ángel del Señor, o el ángel del Señor más específico, y se relaciona obviamente con un cumplimiento del plan de Dios. Ahora, en el verso 3 dice que el aspecto de ese ángel era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Si ángel del Señor siempre habla del cumplimiento del plan de Dios, la resurrección de Jesús, como dice Corintios 15, es el cumplimiento del plan de Dios que estaba siendo revelado en ese momento. Ahora habla del aspecto de ese ángel. Dice que era como un relámpago. Bueno, cuando hablamos de relámpagos en la Biblia, dice la Escritura que el camino del relámpago es establecido por la voluntad de Dios. Y el relámpago siempre está relacionado con el poder de Dios también. Siempre. El relámpago está relacionado siempre con el poder de Dios. Y luego dice que sus vestidos eran blancos como la nieve. Bueno, el color blanco o esa referencia a la forma de esta vestidura blanca siempre también se relaciona con la pureza de Dios. Entonces tenemos dos cosas ahí en ese texto, verso 3, donde dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve, blanco como la nieve. Ahí están las dos cosas. Tenemos el poder de Dios y tenemos la pureza de Dios, la santidad de Dios juntas. Están ahí, que siempre es así en Dios. Entonces, mire, si la ropa de este ángel que está en la narración es pura, es blanca, también lo es la revelación de él, que es lo que está pasando ahí. El ángel está en su forma física como relámpago vestido de blanco. Él en sí mismo declara el poder y la pureza de Dios. Pero lo que él va a revelar, lo que va a revelar también es puro. Puro en el sentido también de verdad, de verdadero. Cuando usted dice, porque este es el sentido de la palabra original, es ese, pureza. Cuando usted compra algo que no lo han chabeleado, y dice así, está puro, ¿verdad? Está puro porque no ha sido chabeleado, no le han echado agua, no le han puesto nada, está puro. Entonces, cuando se habla de pureza, es eso, algo que es verdadero, 100%,
¿Qué es la declaración de Dios aquí? Dios es 100% puro. No está contaminado en nada. En ese sentido es utilizada la palabra. La revelación que Dios va a dar es, o que está dando en ese momento, es pura. En el sentido de verdadera. En el sentido de que podemos confiar completamente, como lo hicieron las mujeres. Ok, las mujeres, menciona dos aquí, ellas llegan y estas mujeres, de acuerdo a lo que estaban viendo, un terremoto, un ángel con el título del Antiguo Testamento, además como un relámpago, además puro, blanco, vestido con pureza, verdaderamente todo eso las mujeres podían descansar en la revelación que iban a ver. Esa es la idea de esto. Ellas podían creer completamente porque todo era un testimonio de la verdadera pureza de Dios, la revelación que estaba siendo dada en ese momento. Las mujeres podían creer. Y aquí hay otra pregunta para nosotros. Con la resurrección de Jesús, ¿qué pasa con nosotros? ¿Podemos creer también o no? Porque es exactamente lo mismo. Es la revelación de Dios que afectó a aquellas mujeres en ese momento, pero que nos afecta a nosotros también. Sigue siendo el mismo Dios, con el mismo poder, con su misma santidad, con su misma pureza, que nos da su revelación para que nosotros seamos tocados o confrontados con la misma realidad. Hay una muerte, hay un pecado y hay una condenación por eso. Pero en Jesús, en su muerte y en su resurrección, Dios demostró su gran poder para que nosotros tengamos también la victoria sobre ese elemento que es la muerte y sobre ese elemento que es el pecado y sobre el pago que hay que pagar por ello, todos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la resurrección de Jesús? Lo que el ángel está revelando, debe quedar claro aquí, es que la tumba estaba vacía. Eso es lo que está revelando el ángel. Y es la misma revelación para nosotros. La tumba del Señor, donde fue colocado su cuerpo, después que Él murió, sin deber nada, como vimos en Mateo 26, después que fue juzgado y crucificado, pero todo fue con maquinaciones, con mentiras. Bueno, esa tumba, dice la Escritura, está vacía. Y eso es lo que el ángel está demostrando o les está revelando a estas mujeres. El ángel del Señor revela una tumba vacía. Y Mateo, repito, Mateo deja bien claro que las mujeres, estas dos mujeres, no llegaron a ver la resurrección, no llegaron a ver la tumba vacía, o bueno, sí llegaron a ver la tumba vacía, pero porque ellas pensaban que se habían robado el cuerpo, ellas llegaron a buscar el cuerpo. Aquí hay otra pregunta. Cuando usted habla de Jesús, ¿usted a quién busca? ¿Al resucitado o al muerto? ¿Se ha fijado que nosotros los cristianos no usamos cruz? Y si usamos cruz, la usamos sin el cuerpo, únicamente la cruz. ¿Sabe por qué? Porque el que fue colgado en esa cruz está vivo, no está muerto. Por eso ocupamos una cruz sin la persona ahí. Pero nunca, el cristiano realmente nunca debe usar una cruz con el crucifijo completo, porque la cruz con él es un símbolo de la crucifixión, pero de un hombre que no se bajó de la cruz, que todavía está ahí. Eso es lo que anuncia eso. Nosotros, si en todo caso utilizamos la cruz, la usamos sin el cuerpo, porque el que fue crucificado ahí lo hizo para darnos la victoria sobre la muerte, y él se bajó de esa cruz y se salió de la tumba y está vivo. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde está el Jesús que nosotros buscamos? ¿Colgado en la cruz? ¿Metido en la tumba? ¿O resucitó? Porque esto es el Evangelio, es el anuncio
de que Él murió en la cruz y fue sepultado para que nosotros tengamos esperanza y vida. Esa es la razón. Entonces el Jesús que nosotros buscamos debe estar afuera de la tumba, bajo la cruz, que es básicamente lo que el ángel les está diciendo, aunque ellas buscaban el cuerpo. En el verso 4 dice, y de miedo de él, es decir, del ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y dice otro evangelio que después salieron corriendo. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que Jesús resucitó? ¿Temblamos? ¿Nos quedamos mudos como muertos? ¿O salimos corriendo? Esta expresión, quedaron como muertos, es decir, con mucho miedo, creo yo que nosotros no le damos la fuerza que eso tiene, pero se quedaron como muertos, dice. ¿Usted se imagina eso? O sea, tenían miedo, tanto miedo que se quedaron como muertos, paralizados, sin opciones. Ahora, ¿cuántas personas en el diario vivir son así? Que cuando ven algo sobre Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección, se quedan así, como espantados. Y algunos llegan a decir, no, eso fue demasiado, eso es mentira. Otros dicen, no, eso no pasó. Cuando está la declaración en los salmos de cómo murió, está la declaración en los evangelios de cómo murió, y extra Biblia también hay mucha información de cómo él fue muerto, pero muchos se quedan así, espantados, como mudos, sin reaccionar. Y uno debe tener una cosa bien clara, que esta declaración que la Escritura tiene de cómo murió Jesús, bien detallada, cómo resucitó, la razón de esto es para que nosotros reaccionemos a eso. O sea, el ser humano necesita una respuesta para ese evento. Por eso es que el ser humano es expuesto a eso. Siempre va a haber una reacción, pero la reacción es en obediencia o la reacción es así, quedarse como muerto. Como que no ha visto nada, como que no pasó nada, como que eso es un cuento chino, como que eso no es conmigo, como que murió por otros, pero no por mí, como que yo no necesito de él, una reacción literal, como muerto, sin hacer nada. Pero dice la Escritura que hay que hacer algo. Dice el verso 5. El verso 5 dice, después que ellos estaban como muertos, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres. Mire, otra vez, esto es bien específico. El ángel le dijo a las mujeres. Es decir, es normal que los guardias estuvieran temblando y estuvieran como muertos porque ellos no creían en Jesús. No tenían una relación con Jesús. Pero ellas tenían una relación con Jesús. Y entonces les dice el ángel a ellas específicamente. ¿Usted quiere escuchar a Jesús? ¿Quiere escuchar a Dios? ¿Quiere escuchar el mensaje de Dios que cale en usted? Usted necesita a Jesús. Si usted no tiene a Jesús, usted va a seguir oyendo en chino cada vez que se habla del Evangelio. Va a seguir pensando que están hablando en otro idioma. No le va a cuajar. Por eso es que nosotros insistimos, los cristianos insistimos. Mire, si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, usted necesita recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, yo quiero recibir a Jesús, que levanta la mano, eso no lo hace cristiano. Lo que hace esa decisión es que usted dice claramente, para usted y para la gente, dice, ok, yo voy a votar toda la estructura de creencias que tengo, la voy a tirar y me voy a colocar en una posición para que Dios hable a mi vida. Y de ahí en adelante comienza esa atmósfera diferente de la fe. Pero usted ya hizo lo que usted debe hacer. Lo único que puede hacer es decir, yo quiero eso. Y usted se coloca en la puerta para que Dios le hable.
para escuchar a Dios. Si usted no hace eso, todo el tiempo va a estar fuera de ahí. Dice, el ángel les dijo a ellas específicamente, les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cuerpo, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así que esas mujeres, una vez más, tienen un rol preponderante, ¿verdad? Importante aquí, y yo quiero mencionar esto que ya dije en una ocasión. Siempre que las mujeres toman el rol de importancia en la narración bíblica, eso relacionado en el plan de la redención siempre significa que dentro del Evangelio de Jesús, la mujer tiene el mismo valor que el hombre, con diferentes roles, pero el mismo valor, algo que solo pasa en el cristianismo. Fuera de una fe, de una comunión con Jesús, la mujer sigue teniendo una posición diferente para la sociedad y para la religión. Solo cuando una mujer está dentro del cristianismo, únicamente ahí la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Únicamente en el cristianismo. Fuera del cristianismo, la mujer sigue teniendo una posición de menor valía, desafortunadamente. Pero en el cristianismo, Dios siempre pone a la mujer en el mismo nivel del hombre, con diferentes roles, por supuesto, porque un hombre no puede quedar embarazado, la mujer sí, ¿ok? Diferentes roles, pero con el mismo valor. Entonces dice, ellas no están buscando a Jesús vivo, ¿verdad? Ellas están buscando a Jesús, pero el cuerpo. Entonces están preocupadas porque la tumba está vacía, pero pensando en que alguien se había robado el cuerpo. Entonces ellas no vieron ahí ningún cuerpo, y nosotros sabemos que es porque Jesús había resucitado, que es lo que el ángel va a decirle. La tumba está vacía, nuestro Señor resucitó. Esa es la gran verdad de toda la historia del ser humano. Jesús murió y resucitó. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha resucitado, y el ángel les dice a las mujeres, no tengan miedo como los otros. Cuando usted piense en la muerte, no tenga miedo, si usted es creyente, porque su destino eterno está asegurado, si usted cree en Jesús. Si usted no cree en Jesús como su Redentor, entonces le toca la de las guardias. Tenga miedo, porque la segunda resurrección es una resurrección para condenación, no es para estar con el Señor, no es para gozar de mejor vida. La segunda resurrección es para ser condenados por una eternidad. Dice, Jesús había resucitado, la tumba está vacía. Por eso Dios nos dice a nosotros, no tengas miedo, pero solo hay una manera de no tener miedo, es teniendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado, y con su resurrección todos podemos ser redimidos. Todo el que cree en Jesús puede ser redimido. Ahora podemos tener esperanza. Y esta palabra esperanza, creo que no necesita explicación, pero ¿qué es esperanza? Esperanza no es un deseo, que es básicamente la manera en que la mayor número de personas ven esto. Cuando hablan de esperanza piensan como en un deseo. Bueno, la esperanza es una realidad, no es un deseo. Cuando yo digo yo tengo esperanza, no estoy pensando en un deseo, estoy pensando en una realidad. ¿Por qué pensando en una realidad? Porque está basada, mi esperanza descansa en las promesas de Dios, y Dios tiene suficiente poder para cumplir sus promesas. Entonces, cuando un cristiano tiene esperanza en la vida eterna, no está pensando en un deseo, sino que está seguro. Por eso en teología se le llama la seguridad de la salvación. Porque esa salvación no descansa en lo que yo hago, descansa en quién es Él. Por eso yo digo que la esperanza no es un deseo, la esperanza es una realidad, porque estoy confiando en este Dios que es poderoso para cumplir sus promesas. La resurrección confirma todas las promesas de Dios. Por eso es que vamos a resucitar. Por eso resucitó Jesús, porque es la confirmación de todas las promesas de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Conforme
Él resucitó conforme a las Escrituras. Él murió conforme a las Escrituras. Él vivió conforme a las Escrituras. Él nació conforme a las Escrituras. Él vivió conforme a las Escrituras. Mandó su Santo Espíritu conforme a las Escrituras, porque todo es eso. Entonces Jesús es la confirmación del plan que Dios tiene para nosotros. Dice Jesús, el que fue crucificado. Jesús ha sido crucificado. Fue crucificado para cumplir la promesa de Dios, para cumplir la palabra de Dios. Dios, fíjese, este es un dato interesante, porque cuando uno dice, ok, Dios ya sabía, sí, Dios ya sabía. Dios sabía lo que había de pasar, porque Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? ¿O hay algo que Dios no sabe? No, Dios lo sabe todo. Ahora, pero cuidado con eso, porque Dios lo sabía todo, pero Dios no provocó la muerte de Jesús. ¿Queda claro? Dios lo sabía, pero Dios no provocó la muerte de Jesús. Esto necesita aclaraciones también, ¿verdad? Igual que la esperanza, que es un término bien simple. Esto es un término bien simple. Dios no provocó la muerte de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué en teología se dice eso? Porque la muerte de Jesús no fue cualquier muerte, esa es la razón. ¿Verdad que no? La muerte de Jesús no fue cualquier muerte. Él dice en la Escritura que murió crucificado. Y ese tipo de muerte en la Escritura, delante de Dios, para Dios, eso está condenado por Él. Deuteronomio, busque esta cita o apúntela por ahí. Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Solo para que vean por qué es que Dios no fue quien provocó la muerte de Jesús. Dios ya lo sabía, pero Él no provocó la muerte de Él. Porque mire lo que dice este verso, de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Dice el verso 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, ahí está Jesús, ¿verdad? Y lo colgares en un madero, dice el verso 23, no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Dice, sin falta lo enterrarás el mismo día. Esto fue lo que hizo José de Arimatea, cumpliendo este verso. Dice, porque maldito por Dios es el colgado. Nosotros sabemos que, esto es lo que siempre decimos, Él se hizo maldición por nosotros. Bueno, este es el texto. Ahí dice, porque el que moría así, dice, maldito por Dios es el colgado. Entonces Dios no provocó la muerte de él. Dios ya sabía cómo iba a morir, pero Dios no provocó la muerte de él. Y esto es todo el contexto teológico de esto es la muerte, la ley nunca da vida. La ley no puede producir vida. La Escritura dice que la ley únicamente nos enseña cómo tener la vida. Es decir, la ley es la maestra para llevarnos a Jesús. Pero la ley en sí misma todo el tiempo condena, que es lo que pasa aquí. ¿Ya? Entonces debe quedar claro esto. Dios sabía, pero Dios no provocó la muerte de él. ¿Ya? Ahí tenemos una vez más, por un lado tenemos la muerte y la sangre derramada, y por otro lado tenemos la redención y la vida, que es básicamente lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, repito esto, la resurrección es el sello de nuestra redención. Y Dios ya sabía eso. Sí, dice el verso 6. Dice, no está aquí, dijo Dios, pues ha resucitado, como dijo. Es decir, Él ya había dicho, ¿verdad? Me van a matar, pero voy a resucitar a los 3 días, pero nadie entendió, como suele pasar en nuestros días. Siempre se dice esto, pero mucha gente no logra entender todavía esto. Él no está ahí, Él ha resucitado, Él ya lo había dicho, Él lo cumplió. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y aquí hay otros detalles interesantes en relación a su resurrección, que también necesitan alguna aclaración, ¿verdad? Jesús ha sido resucitado, es lo que dice el texto. Él ha resucitado. Pero ¿qué significa eso? ¿Significa que Él resucitó solo o significa que Él fue resucitado? Literalmente como dice el texto, ¿ok? Entonces, no me quería meter en esto, pero déjeme explicarle esto porque no vaya a ser, ¿verdad? Nosotros sabemos esto, mire. La Escritura dice en Juan 10, 17 y 18, dice,
que Jesús, Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ok? Él dijo eso. Y eso es una verdad absoluta. Dice el verso 17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el verso 18, nadie me la quita, la vida, ¿verdad? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que Jesús tiene el poder, pero Él no tomó ese poder. Él no tomó el poder, Él no tomó su vida, aunque lo puede hacer, pero no lo hizo. No lo hizo. Él dice claramente por qué es que no lo hizo. Porque es un mandamiento que recibió del Padre, dice. Ahí está, en la parte final del texto. Dice, ese es un mandamiento, por eso Él no la volvió a tomar. Él la puso, pero Él no la volvió a tomar. Es decir, no la volvió a tomar porque es un ejemplo de sumisión al Padre, porque es un ejemplo de obediencia al Padre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues, bueno, la Biblia dice qué fue lo que pasó. Allá leímos Corintios 15, ¿se acuerdan? Búscalo por favor esa cita. 1 Corintios 15, verso 15, dice claramente qué fue lo que pasó ahí. Lo que sucede es que pasamos como ciegos, ¿verdad? Por encima. Miren lo que dice el verso 15 de Corintios 15, de 1 Corintios 15. Dice claramente, dice, y somos hallados falsos testigos, está hablando de la resurrección, ¿verdad? Dice, porque hemos testificado, oiga, hemos testificado de Dios que Él, es decir, Dios, resucitó a Cristo. Ahí está claramente. Ahí dice. Porque hemos testificado de Dios que Él, que Cristo, es decir, que Dios resucitó a Cristo. Ahí está, claro. Pero si eso no queda claro, ahí está bien claro, pero si alguien dice que no está claro, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel, es decir, del Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo, que es el Padre, vivifica también. O sea, está claro. Cristo fue resucitado por el Padre. Por eso es que la resurrección es el sello del Padre. Es Dios quien dice, cuando Dios resucitó a Jesús, Dios selló la redención suya y la mía. Porque fue el Padre el que aceptó el sacrificio de Jesús como válido para que toda la bola de pecadores seamos salvos. Es por eso. Él tenía el poder para hacerlo, sí, pero no lo hizo. Entonces Dios declara la aceptación por toda la obra hecha por el Mesías, en su vida, en su nacimiento, en la cruz, en la resurrección. Dios confirma con la resurrección que todo pecador puede ser redimido a través de ese sacrificio que usted tiene delante de sus ojos. Como todos los seres humanos tienen delante de sí la posibilidad de poder ser redimidos, la posibilidad de ser salvos. Porque nuestra redención, nuestra salvación descansa únicamente en la resurrección de Jesús. Pero tenga claro, otra aclaración, que la resurrección de Jesús no opaca el sacrificio de Jesús. Lo que pasa es que se hace mención de la resurrección porque para que haya resurrección tuvo que haber habido muerte. De nosotros, la Biblia, no nosotros, la Biblia dice que si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Pero para que Él resucitara, tenía que haber muerto. Sin muerte es imposible la resurrección. Déjame ir terminando con esto. Versos 7, 8, 9 y 10 de Mateo que estamos leyendo. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Jesús ha resucitado. Y a la mujer le está diciendo esto, ¿verdad? Y va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo ha dicho. Entonces ellas, las mujeres, estas dos, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, es decir, la noticia de que había resucitado, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán.
Ese es todo el contexto de la resurrección. La pregunta, con esto estoy terminando, la pregunta aquí es, los que somos cristianos, ¿qué estamos haciendo con esto? Porque aquí Dios dio un mandato bien claro para aquellos a quienes se les había revelado la resurrección. Les dice, vayan a comunicar lo que han visto. A los cristianos, a esos que creían en Él, les dice, no tengan miedo, tengan gozo, pero vayan y cuenten lo que han visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Nos vamos a quedar callados, mudos, paralizados, como muertos, como los guardias? ¿O vamos a compartir la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué fue anunciado con terremotos y con un ángel vestido? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que Él está vivo, que Él ha resucitado y ¿qué más? Que en esa resurrección está sellado, el Padre selló nuestra redención, que podemos ser salvos de nuestros pecados, que no tenemos más deuda que pagar, porque Jesús la pagó por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros, según lo que dice la Escritura. Fue el Padre quien selló y le dio vida como el primero de todos los que van a tener vida a través de ese sacrificio. Bueno, eso es para nosotros los cristianos, pero el que no es cristiano, el que se define, si le preguntan, ¿y vos sos cristiano? Y dice, no, yo no soy cristiano. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo como los guardias? ¿Se va a hacer el que no entiende? ¿Va a despreciar el amor de Dios? ¿Va a despreciar la única forma de alcanzar salvación? ¿Quiere pagar su propia cuenta? ¿Va a rechazar a Jesús, su sacrificio? ¿O va a salir de aquí con gran gozo? Porque Jesús murió por usted, como lo hizo por mí. O sea, no hay más opciones. O aceptamos el sacrificio de Jesús a mi favor, o le digo a Dios, o yo voy a pagar mi propia cuenta. Y no le digo, ya lo veo porque no voy a estar allí. Pero van a resucitar. Un día van a resucitar también los que quieran pagar su propia cuenta. No el mismo día de los que resucitan para salvación y vida eterna, pero van a resucitar para pagar su propia cuenta. El último consejo que yo le quiero dar, no se corra del amor de Dios, porque eso es por su bien. Abrace los pies del crucificado si quiere ser redimido, porque de lo contrario va a tener que pagar su cuenta. ¿Qué debe hacer? Acérquese a Jesús, reciba el perdón de Jesús, porque ahí está el perdón de sus pecados. Ahí está el único lugar para encontrar salvación. Él es el camino y Él es la vida y Él es la verdad. Jesús es la manifestación física del poder de Dios. Si usted quiere tener esperanza, necesita a Jesús con usted. Entonces, no se haga más duro, no se haga como el muerto, paralizado, sino que abrace a Jesús. Pónganse en pie, vamos a orar.